Continuamos nuevamente con lo que estamos aquí explicando. Así que entonces lo que Pedro le dice después de que estos han acogido bien la palabra, porque dice que primero acogieron bien la palabra y luego fueron bautizados, o sea, no fueron bautizados antes de acoger bien la palabra. Ahora le dice: cambien de mente, iniciar un cambio de mente. Y tenemos que entender esto para poder entender por qué Pedro les dice que deben arrepentirse, cambiar esta mente y bautizarse posteriormente para perdón de pecados. Y esta es la frase difícil de entender, la frase que algunos la han tomado rápidamente y dice: esto es para que puedan ser perdonados los pecados, pero en realidad ahí nunca dice perdonar pecados. Sin embargo, en el 3.19 es interesante, porque en el 3.19 sí lo menciona dentro de otro contexto. Dice el apóstol Pedro: arrepentidos, exactamente el mismo verbo imperativo que tenemos ahí, pues, y convertidos. Utiliza epistrefo, que es un verbo que significa dar media vuelta y cambiar de dirección. Pero nótese qué interesante, dice pero ya no es la preposición is, sino pros, para, en consecución, dice, para que sean borrados de vosotros pecados. Ahora sí dice que los pecados van a ser borrados, pero aquí no dice que los pecados van a ser borrados. Entonces, lo que yo necesito entender es todo el texto. Iniciar un cambio, después de que hay un cambio de mente, porque hay una situación. ¿Para qué es realmente el bautismo? La palabra enseña claramente que el bautismo es y pretende un cambio de conciencia del cristiano. ¿Están creyendo ellos? ¿Han recibido bien la palabra? Necesitan cambiar su mentalidad para ingresar inmediatamente en el bautismo, porque dice que después de que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Casi como decir fueron matriculados. En el bautismo prácticamente fueron matriculados. Ok, entonces lo que pasa aquí es lo siguiente: bautícese es permita el bautismo, permitir bautismo, o sea, sea bautizado. Está en un auristo imperativo pasivo. Permitan que alguien los bautice a ustedes, es lo que está diciendo, porque está en pasivo. Ahora, en el nombre de Jesús, eso no lo vamos a discutir, por supuesto. Para perdón, para se las trae, porque para está haciendo alusión a un movimiento de la preposición que pretende alcanzar un estado o una condición. Va hacia alcanzar un estado, va a entrar a un estado, a una condición, y ese estado y condición es el perdón de pecados. Estamos hablando de un estado, no estamos hablando de una acción, de lograr una acción o de efectuar una acción. Se está ingresando a un estado que obviamente ya está el perdón de pecados, ya lo habían obtenido estas personas cuando acogieron bien la palabra y cuando creyeron. De manera que entonces el para no se refiere con el fin de perdonar los pecados, porque no tenemos un verbo acá. Y este es el gran problema que tenemos acá, a diferencia de 3.19, para que sean borrados los pecados. Ahí sí, pero en ese contexto no aparece la palabra bautizar. Entonces, ¿cómo nos explican esto los que defienden de que el bautismo es para perdón de pecados? No aparece en ningún lugar, excepto este versículo, que tiene un sentido porque Pedro está preparando a todas estas personas que han creído en Jesucristo. Es que el Señor Jesús, cuando perdona los pecados, no suena una campanita ni nos avisa y nos dice cuándo el pecado es perdonado. Es en el momento automáticamente que la persona cree, acepta la palabra, reconoce el mensaje de Dios, reconoce que es Jesús, y en ese momento Él, porque dice que se compungieron en su corazón, sintieron dolor, se sintieron punzados por el mensaje, y ahora la decisión ya la habían tomado ellos, de manera que ahora requería ellos: ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer a partir de este momento? Hemos aceptado a Jesús, hemos creído en Jesús, hemos acogido bien la palabra. Y entonces Pedro les dice: bueno, inicien cambiando la mente y bautizándose. ¿Para qué? Para que puedan tener clara en su conciencia el resultado del perdón de pecados. O sea, la idea de Pedro es que al bautizarse ellos tengan conciencia precisamente de que sus pecados han sido perdonados.
Y el gran error estriba precisamente en creer que el bautismo lo que hace es permitir que los pecados sean perdonados, cuando no existe base bíblica, un sustento bíblico que sostenga esta forma de interpretar este versículo bíblico. Así que básicamente es lo que quería mencionar sobre este punto. Podemos seguir analizando y espero que usted pueda hacer, hermano, sus comentarios. Si está de acuerdo con la forma en que he interpretado el texto. Si usted no está de acuerdo, usted puede hacerme los comentarios ahí al profesor Daniel Hernández, aquí desde Costa Rica, y con muchísimo gusto, mi hermano, vamos a atender con todo respeto, por supuesto, sin ofensas de ningún tipo, su consulta y la base que usted tiene para tratar de interpretar este versículo.